El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La doctrina de la Trinidad está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muchos creen que el Espíritu Santo únicamente es una fuerza o una manifestación, pero en sí es una persona. Se maneja claramente a través de toda la Escritura. Ya hemos visto cómo trabaja en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver en el Nuevo. Esta doctrina enseña claramente en el Nuevo Testamento no solamente como una insinuación, sino que se le declara directamente. Desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos presenta un Padre que es Dios, un Hijo que es Dios y un Espíritu Santo que es Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, por el Espíritu. Él reparte como Él quiere. Podemos ver también que en el primero, que se posa de una forma completa, sin que venga y vaya, sino que está presente en todo momento, es en Cristo. El principio, cuando Cristo vino a este mundo, empezó la era del Espíritu, cumpliéndose la promesa de Dios derramada sobre toda carne. Pondría su Espíritu dentro del corazón del pueblo y de esta manera escribiría ahí sus leyes. Todo esto sucedería en los días del Mesías en adelante. Vemos en su nacimiento, Mateo capítulo 1 versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es en su bautismo. Mateo capítulo 3 versículos 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquel que había sido concebido por el Espíritu Santo y seguro que moraba en él, fue ungido por el Espíritu, para que fuera rey, profeta y sacerdote. La primera operación santificó su humanidad, la segunda consagró su vida oficial. Lucas, capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. También podemos ver que está manifestado en su ministerio. Venció las sugestiones del príncipe de este mundo. Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Realizó milagros, sanidades, enseñó con poder, y los dones del Espíritu se movieron en su ministerio. Mateo capítulo
4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. También estuvo presente en su crucifixión. El mismo Espíritu que le condujo al desierto y lo sostuvo ahí, también le dio fuerzas para consumar su ministerio sobre la cruz. El Espíritu Santo la mantuvo firme, lo inflamó de amor, venció obstáculos, dolor, hasta consumar la redención del mundo, menospreciando la vergüenza. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En su resurrección, el Espíritu Santo fue el agente vivificante de la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Resurrección fue por el Espíritu Santo. La ascensión. Después de la ascensión, el Espíritu se transformó en el Espíritu de Cristo, en el sentido de ser implantado a otros. El Espíritu vino a habitar en Cristo no solamente para sus propias necesidades, sino para que Él pudiera implantarlo a todos los creyentes. San Juan, capítulo 1, versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Después de la ascensión, el Señor Jesús hizo de la gran prerrogativa que le fue dada como Mesías, el derramamiento del Espíritu Santo sobre otros. Vamos a ver ejemplos. Hechos, capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El Espíritu Santo tuvo primero que estar en la vida de Cristo, en la vida de Jesús, para que después estuviera en nuestra vida. Damos gracias a Dios por este maravilloso regalo en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de conocer más y más tu palabra. Permite que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos lleve a toda verdad. Reconocemos que tú estás obrando. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.